poquillo, ¿no? Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan la directora gerente de la Fundación Fundesalud, doña Verónica Martín Galán, y me acompaña también el director general de Planificación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, don José Luis Vicente Torrecilla. El objeto de esta convocatoria de prensa es presentarle a la ciudadanía la producción científica que los profesionales que trabajan en el ámbito del sistema sanitario público de Extremadura han desarrollado a lo largo del ejercicio 2020. El ejercicio del año 2020 es un año muy especial, primero porque saben ustedes que durante el año 2020 sufrimos un confinamiento muy importante. Eso hizo que el sistema sanitario, que está sometido a la mayor prueba de estrés a la que se le puede someter, que era el afrontamiento de una pandemia, se tuviese que dedicar fundamentalmente a atender las consecuencias que para la salud de los extremeños y de las extremeñas había tenido esa pandemia, ¿no? Aún así verán que los resultados de nuestros profesionales son unos resultados excelentes en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la producción científica. En definitiva, creo que de los profesionales sanitarios o de los profesionales de la ciencia y de la salud, no solo tenemos que estar orgullosos por lo que han hecho a lo largo de toda la pandemia, sino que también tenemos que estar orgullosos por lo que contribuyen a una organización que está basada en la gestión del conocimiento. Bien. Lo que hace el sistema sanitario es, en definitiva, poner los mejores conocimientos a disposición de la ciudadanía para atender de la mejor forma posible sus problemas de salud. Y eso es de lo que va esto, de generar a través de la investigación, a través de la innovación, los mejores conocimientos para que puedan ser aplicados, en el día a día, ¿no? En segundo lugar, cuando hace ya algunos años la Fundación Fundesalud viene generando estas memorias de investigación, lo hace con un doble objetivo. Primero, evidentemente, conocer la actividad que tienen nuestros profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura en el ámbito de la ciencia, pero también, a través de esa visibilidad, fomentar de alguna manera el que nuestros profesionales les sirva como una especie de aliciente para que se puedan incorporar cada vez más a la actividad innovadora e investigadora. Es verdad que a lo mejor otros años ha hecho falta destacar el papel de la ciencia, pero después de lo que llevamos pasado, destacar el papel de la ciencia cuando la ciencia ha sido y está siendo la gran esperanza para afrontar sobre todo la enfermedad grave, en este momento huelga. Con lo cual, creo que a la ciudadanía no hace falta más
que decirle lo que ha supuesto la vacunación para decirle el papel que tiene la ciencia en la resolución de sus problemas de salud. Sin embargo, no todos son medicamentos, hay tecnologías sanitarias y hay formas de actuar, protocolos de actuación de nuestros profesionales que también son sometidos a tareas de investigación para ver si tenemos los mejores resultados en la salud. Les decía al principio que agradecía la labor de los profesionales. Sepan que los profesionales que se dedican a la investigación dentro de nuestro sistema sanitario público de Extremadura lo hacen al mismo tiempo que están atendiendo a la ciudadanía. Es decir, se incluye la actividad investigadora dentro de la actividad asistencial que tienen nuestros profesionales. Y esto es una dificultad más al desarrollo de la carrera investigadora de nuestros profesionales. Y ahí tengo que agradecer a la Fundación Fundesalud y a la Dirección General de Planificación, que de lo que se encargan es de ser un facilitador para que esto se pueda realizar. ¿Facilitador en qué sentido? En que con la Fundación y con la Dirección General de Planificación los profesionales pueden optar a convocatorias diseñando proyectos de investigación. A que cuando tienen el proyecto de investigación pueden ser capaces de extraer los resultados y aplicar los protocolos para investigar. Y en tercer lugar, le facilitan también la tarea en lo que es la labor de divulgación de los resultados que hayan obtenido en su investigación. Algunos serán artículos, como veremos, otros serán propiedades intelectuales y otros serán patentes. En definitiva, lo que hemos querido hacer a lo largo de todos estos años con un instrumento tan importante como es la Fundación Fundesalud y su área de investigación es facilitar este trabajo. Intentar, en la medida de lo posible, que aquellas personas que están al pie del cañón, que son los que pueden aplicar los resultados de la investigación de forma más rápida, que son los profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, lo puedan aplicar. Y eso es lo que le tengo que agradecer a las dos personas que me acompañan hoy en la rueda de prensa. Se presenta, como decía, la memoria del año 2020. Y ya les digo de antemano que la pandemia lo que ha supuesto en este año 2020, más que una limitación a la actividad investigadora, pareciera que hubiese sido un catalizador hacia la estabilización de la investigación que hemos tenido en los años previos. Y esta es la primera gran conclusión que se extrae del análisis de la memoria de investigación del año 2020. No se merma, al contrario, se incrementa en un 5% la actividad investigadora a lo largo del ejercicio 2020 con respecto al ejercicio anterior. Y eso son buenas noticias para un sistema nacional de salud en su conjunto y para un servicio extremeño de salud que sus profesionales están entregando lo mejor de sí mismos para afrontar esta situación. La investigación tiene mucha importancia en generar esos conocimientos para atender mejor a las personas, pero está demostrado que cuando en un centro sanitario, sea del tamaño que sea, se realiza investigación o alguno de sus componentes realiza investigación, la calidad de la atención sanitaria sube. Por lo tanto, la investigación es un mecanismo también incentivador para que la calidad de la atención sanitaria sea de primera magnitud. El Sistema Sanitario Público de Extremadura contó en el año 2020 con 413 investigadores. Es verdad que mayoritariamente pertenecientes a grupos de investigación que están catalogados dentro del sistema extremeño de ciencia y tecnología. Pero es verdad también que algunos investigadores todavía
no pertenecen a esos grupos de investigación, o actúan de forma independiente, o actúan colaborando con otros grupos de investigación a los que también le tenemos que agradecer la labor investigadora que han tenido. Estos 413 investigadores pertenecientes a grupos de investigación del SECTI, de ese Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, se encuadran en 42 grupos de investigación activos. Es especialmente relevante la colaboración mayoritariamente con la Universidad de Extremadura. Son grupos mixtos de investigación donde nuestros profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura y profesores o investigadores de la Universidad de Extremadura colaboran para obtener los mejores resultados. Por lo tanto, la universidad, el SES, son muy importantes y hay un grupo de investigación que no me quiero dejar atrás, que es una relación entre investigadores que trabajan en el ámbito privado, como es el que pertenece a Neofacial. La financiación de la investigación proviene de fondos públicos o privados. Dentro de los fondos públicos suelen ser proyectos de concurrencia competitiva y estos pueden ser del ámbito internacional, del ámbito nacional o del ámbito regional. En las tres categorías, afortunadamente, Extremadura en el año 2020 contó con financiación internacional, contó con financiación para proyectos de investigación nacional y contó con proyectos de investigación regional. El 14% de los proyectos de investigación del año 2020 se financiaron con fondos públicos internacionales, el 24% con fondos nacionales y el 62% con fondos regionales. En total, se financiaron, gracias a estos proyectos, 145 proyectos en la anualidad del año, en el año 2020. Les decía que es importante realizar la investigación, pero es importante trasladar los resultados para su aplicación. ¿Y cómo se hace esto? Pues dando a conocer los resultados. ¿Y cómo se dan a conocer los resultados? Fundamentalmente a través de publicaciones científicas. El año 2020 ha supuesto un récord en producción científica de nuestros investigadores. Alrededor de 600 artículos es un número de los más importantes de toda la serie, donde tenemos registradas memorias de investigación. Pero además, esos 600 artículos, el 97% de ellos se han publicado en revistas de mucha calidad. En el mundo de la ciencia, estas revistas se llaman que tienen factor de impacto. Y se dice que tienen factor de impacto porque impactan sobre el sistema científico. Y esas revistas que son conocidas por otros investigadores y que son conocidas por otros profesionales, no solo se referencian, sino que los resultados de los artículos que ahí aparecen publicados se aplican en la práctica clínica. Por lo tanto, el 97% de esos alrededor de 600 artículos que hemos publicado, el 97% estaban publicados en revistas con factor de impacto. Y esto también es muy importante. Pero también ha habido, como les decía, investigadores que no han estado encuadrados dentro de los grupos de publicación, dentro de los grupos del SECTI, pero que han tenido una producción científica importante. De hecho, de esos 600 artículos, el 48,2% pertenecían a investigadores privados, investigadores más que privados, que no estaban encuadrados dentro de los grupos de investigación catalogados por el SECTI. Es una labor muy importante que esos investigadores encuentren una red a la cual adscribirse para que la potencia de su investigación sea todavía mayor.
Otra de las formas que tenemos para aplicar los resultados a la práctica del día a día son las propiedades intelectuales. 14 propiedades intelectuales y una patente han sido el resultado de ese ejercicio 2020. Les decía que es importante publicar en revistas, pero también es importante generar cantera que permita al sistema sanitario poder contar y seguir contando en el futuro con profesionales que estén implicados en el ámbito de la investigación. Y eso se hace formándolos para investigar, a través de los trabajos de fin de grado, a través de los trabajos de fin de máster o a través de las tesis doctorales. El que nuestros investigadores hayan participado en 100 trabajos de fin de grado, 8 trabajos de fin de máster y 12 tesis doctorales, habla del buen camino que tienen nuestros profesionales. Esos, digamos, que son los estudios de investigación, que algunos tendrán que ver con terapias, otros tendrán que ver con protocolos y otros tendrán que ver con tecnología. Pero si hay un tipo de estudios que le interesa al Servicio Extremeño de Salud, son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son ensayos que se hacen con el objetivo de aprobar determinados medicamentos o determinadas terapias que les sirven a nuestros ciudadanos para poder dar respuesta a su problema de salud. Estos ensayos son clasificados en fases y como hemos hecho un máster acelerado en este último tiempo con el tema de las vacunas en cuanto a las fases de investigación, decirle que en Extremadura se han realizado 302 ensayos clínicos, o estaban activos 302 ensayos clínicos en el año 2020, y 281 estudios eran observacionales. Los estudios observacionales son aquellos que ya, una vez el fármaco está aprobado, se siguen investigando su seguridad y su efectividad a largo plazo en la población general y en condiciones de indicación más normalizadas, como puede ser una consulta o como puede ser una planta de hospital. Esto nos ha permitido ingresar para invertir en investigación en el año 2020 más de 2.060.000 euros solo en ensayos clínicos, y de esa financiación el 85% iba a financiar ensayos clínicos, el 13% estudios observacionales y el 2% otros estudios de investigación biomédica. Quiero destacar que la fase mayoritaria es la fase 3 en el porcentaje de financiación, pero que se incrementan en los últimos años los ensayos clínicos en fase 2 y en fase 1. Y estos son muy importantes porque hablan de la calidad de nuestro sistema de investigación para poder participar en toda la cadena de investigación de cualquier medicamento. Hemos participado en 15 redes. La investigación no se entiende si no es colaborativa y no se hace entre diferentes centros sanitarios. Y, por lo tanto, pertenecemos a 15 redes, de las cuales quiero destacar los 5 centros de investigación biomédica en red que soporta el Instituto de Salud Carlos III y que trabaja en enfermedades tan importantes como enfermedades raras, respiratorias, oncológicas, cardiológicas y de otro tipo. ¿Cuál es el futuro que nos planteamos en el ámbito de la investigación? Creo que hay que ir hacia el desarrollo de un estatuto del personal investigador en los sistemas sanitarios. Hay que potenciar mucho más la investigación en atención primaria de salud. Son las condiciones más reales en las que se puede atender a una persona.
y vamos a aprovechar todas las posibilidades que nos dé el recientemente aprobado PERTE en salud de vanguardia del Gobierno de España, dentro del programa España Puede y del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y lo haremos aportando nuestros grupos de excelencia en la medicina de precisión, en el desarrollo de la inteligencia artificial para el diagnóstico precoz de determinados tipos de cánceres, como puede ser el cáncer de pulmón, y también lo haremos en que los extremeños y las extremeñas puedan participar a través de sus investigadores en el desarrollo de lo que serán las terapias avanzadas en nuestro Sistema Nacional de Salud. Termino con esto. Cuando se investiga una terapia avanzada, no solo se contribuye con la ciencia, sino que se contribuye también con la persona que está enferma. Son numerosos, sobre todo los pacientes del ámbito de la hematología y del ámbito de la oncología, también de otras especialidades, que a día de hoy se benefician de acceder a los últimos medicamentos que se están investigando cuando han fallado líneas de quimioterapia o líneas de radioterapia, y que disponer de esos estudios en su comunidad autónoma le da un acceso muy importante a esos medicamentos y le supone que puedan obtener resultados en salud muy importantes, ¿no? Así es que esta es la apuesta decidida del Gobierno de la Junta de Extremadura por la investigación en general, por la investigación en las ciencias de la salud en particular, y estas son las facilidades que les podemos ofrecer a nuestros profesionales, agradeciéndoles en todo momento que sean capaces de hacerlo y que sean capaces de hacerlo incorporándolo a su actividad de atención sanitaria del día a día. Por mi parte nada más y pasamos a preguntas. Como seguro que hay de otro tema, pues las primeras ya saben que de este, y luego les resuelvo el resto. Sí, buenos días, consejero. Buenos días. A mí me gustaría si nos pudiera explicar concretamente algunos de los ensayos, esos clínicos, de los más significativos, lo que puede ser su aplicación práctica, y también precisarnos a qué se refiere la patente esa que ha sido aprobada en 2020 y bueno, algunas de las propiedades intelectuales también más significativas que se hayan desarrollado. Le voy a poder contestar solo a la primera. La de la patente no tengo aquí el dato, pero se lo pueden facilitar cuando lleguemos, y lo de las propiedades intelectuales también. No tenemos ningún problema en hacerlo. Siempre que esté aprobada la patente no hay ningún riesgo ya para que el proceso de comunicación no sea el que usted está pidiendo. En relación a la primera pregunta, destaco fundamentalmente los ensayos clínicos que se están haciendo en fase 1 en el ámbito de la hematología y de la oncología. Mire, cuando un paciente o una paciente le diagnostican un tumor y este tumor, a criterio de su oncólogo, ha agotado las posibilidades de las líneas de quimioterapia, pero su oncólogo sabe que en uno de los hospitales extremeños, destaco el Hospital Universitario de Badajoz, el Hospital Universitario de Cáceres, el Hospital de Don Benito Villanueva y el Hospital de Mérida, cuando saben que se están realizando ensayos clínicos, que están investigando una determinada molécula o un determinado agente biológico, de los cuales en los estudios previos a su publicación parece indicar que está teniendo efectos positivos, es el propio oncólogo el que propone que ese paciente se incluya en ese estudio. De no disponer de eso aquí, que no tenemos todos, lo que se suelen hacer son peticiones de segundas opiniones a otros centros hospitalarios o también derivaciones a otros centros hospitalarios para ver si se puede acceder a estos medicamentos por la vía experimental.
Yo creo que ese es el cambio más significativo a la que se ha visto sometida la investigación clínica en los últimos años. Y no le quiero hablar de ninguna molécula en concreto, pero sí le quiero hablar que esa posibilidad hoy en Extremadura, con los datos que nos ofrece esta memoria de investigación y gracias a la labor de nuestros profesionales, es posible que un paciente que ha agotado sus posibilidades de otros tratamientos pueda acceder a estos fármacos experimentales y que en numerosas ocasiones sus posibilidades de supervivencia crecen. Yo creo que ese es el ejemplo más significativo de lo que supone la investigación clínica. Y luego le facilito los datos de propiedades intelectuales y de patente. ¿Más preguntas? ¿Sobre otros? Consejero, buenos días. Buenos días. Sobre la pandemia, algunas cuestiones muy rápidas. En primer lugar, ¿cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola? Si puede ofrecer algún avance de los datos que podemos conocer en las próximas horas. Y al hilo de esto, si hemos alcanzado ya el pico de hospitalizaciones y, por otro lado, una valoración sobre las 283 denuncias por negligencias médicas que ha recibido la asociación El Defensor del Paciente. Muchas gracias. Empiezo por la última. La Asociación del Defensor del Paciente es una entidad privada que cuenta con todo mi respeto y que no puedo entrar a valorar las denuncias que se han hecho ante ellas porque no se han hecho ante el Servicio Extremeño de Salud. Quiero decir que son reclamaciones que las personas han puesto ante esa asociación. Y por lo tanto, pues si alguna vez tenemos noticias, pues nosotros actuaremos como actuamos en todas las reclamaciones, que primero proporcionando toda la información necesaria a la familia y a la persona, y en segundo lugar, pues abriendo una información sobre qué es lo que ha podido ocurrir en cada una de las cuestiones, pero sin tener más datos, pues no me puedo pronunciar. Ninguna reclamación es positiva. Quiero decir que todas lo que tienen detrás es una posibilidad de mejora. O con ese objetivo entiendo que se deben hacer. Con lo cual, pues si es una oportunidad de mejora y se puede mejorar, pues lo haremos. El objetivo, que las reclamaciones sean cero. Ahora bien, me va a permitir que valore positivamente que estemos, que mientras la media de reclamaciones es del 25% en el país, nosotros estemos en el 12%. Esto no es consuelo, es simplemente felicitar a nuestros profesionales porque lo están haciendo bien. Y en la línea de mejora seguiremos haciéndolo. Me preguntaba en la primera pregunta sobre si ya hemos alcanzado o no el pico de la sexta ola. Mire, hay indicadores como es el crecimiento potencial del virus, es decir, el crecimiento potencial es cuánto está creciendo el virus en los últimos días, y la velocidad de reproducción del virus a los 7 días, que llevan ya varios días a la baja en nuestro cuadro de mandos. Y la incidencia está con fluctuaciones, pero relativamente estable. Y la incidencia a los 7 días, aunque también está fluctuando, está yendo a la baja. Y hasta ahí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3, porque a partir de aquí depende de muchos factores el que hayamos alcanzado el pico o no hayamos alcanzado el pico, pero todo parece indicar que la situación en cuanto a la incidencia es bastante estable. Es bastante estable y yo espero que con las previsiones que tenían también los expertos y el modelo de predicción del Ministerio de Sanidad,
pues seamos capaces de, en los próximos días, comenzar a descender. Y ojalá sea así. Menos claro puede ser con el pico de hospitalización. ¿Por qué? Pues porque entre que se diagnostica la infección y se desarrollan los síntomas, pasan unos días. Y el comportamiento de las olas pasadas siempre ha sido el mismo. Es verdad que esta ola es muy especial, pero el comportamiento de las otras olas siempre ha sido que primero se ha dado el pico de incidencia y aproximadamente entre los 5 y 7 días es cuando se ha dado el pico de hospitalizaciones. Porque ese es el tiempo que tardan entre que el virus infecta y se desarrollan los primeros síntomas. Es verdad que con la variante Ómicron lo que estamos viendo son dos hechos fundamentales, y esto lo digo desde el empirismo, no está basado en nada de ciencia, pero es lo que empíricamente estamos viendo. Primero, que la gente desarrolla los síntomas, los que están por desarrollarlo antes, incluso en horas. Y en segundo lugar, las estancias hospitalarias y por ende la gravedad es menor, duran menos. Con lo cual es probable que el pico de incidencia y el pico de hospitalizaciones, no de UCI, pero sí de hospitalizaciones, puedan estar más próximos en el tiempo en esta ola que en las olas precedentes. Pero ya digo, son observaciones empíricas y a día de hoy yo no sabría. Creo que sí tenemos indicadores para decir que si no estamos dando el pico estamos muy próximos en cuanto a incidencia, pero en hospitalización sería más cauto a la hora de la interpretación de los resultados por todo lo que le acabo de decir. ¿Más preguntas? Sí, consejero, buenos días. Buenos días. La primera pregunta, no sé si ha habido algún cambio de protocolo, si es así, si nos puede explicar. Cuando hay un niño positivo en un aula, ¿es cierto que se paraliza la vacunación en todos los niños de esa aula? Eso por un lado. También, consejero, no sé si preocupa, ha preocupado siempre, pero si empieza a preocupar un poco más la situación en residencias, porque no dejamos de conocer cómo cada día, pues siguen apareciendo positivos entre nuestros mayores. Sí. Y una última pregunta. ¿Podría confirmarnos si en el Hospital Provincial de Cáceres se podría albergar la unidad de salud mental? Muchas gracias. Con respecto a la vacunación en los niños, en la edad pediátrica, la vacunación pediátrica está siendo sometida a una revisión continua muy importante por parte de la ponencia de vacunas y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y como pudiera ser que lo que yo diga aquí no fuese lo que actualmente está vigente, pues porque ya digo que hay una revisión continua, yo me comprometo hoy a facilitarle el protocolo, si es que dice eso que usted está diciendo. Aunque si esto es lo que se ha transmitido al ámbito de la vacunación, es lo que dirá la ponencia de vacunas en relación con este tema, porque así es como se tiene que estadiar. No obstante, se lo confirmaremos a lo largo de la mañana, que esto así se lo pasaremos a todos, si esto es así y por qué se hace así. En cualquier caso, si esta decisión se ha tomado es porque está basada en las decisiones de la ponencia de vacunas y hay motivos científicos que avalan que eso se haga así por parte de la ponencia de vacunas. Ya le digo, en esta mañana no lo sé, lo desconozco, por eso quiero enterarme bien, no le quiero mentir en la pregunta, porque entre otras cosas no le faltaría la verdad a usted, estaría confundiendo a la ciudadanía. Entonces prefiero comprobarlo y aclarárselo, porque la variabilidad puede ser importante y porque las decisiones muchas veces se toman en el propio momento. Ya digo, la vacuna pediátrica es una vacuna que está sujeta a una revisión continua por parte de la agencia y por parte de la ponencia de vacunas. Yo se lo aclaro, En esta mañana se lo aclaramos, igual que
que aclaramos las propiedades intelectuales y la patente. Residencias. Es cierto que el virus está entrando en residencias, es cierto que está infectando a personas que están institucionalizadas, pero afortunadamente, los cuadros que se están desarrollando en las residencias son unos cuadros o ausentes de síntomas, es decir, están asintomáticas las personas, o tienen unos síntomas muy leves. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente tenemos que tener la precaución siempre encima, porque aunque nos estemos refiriendo a que un pequeño porcentaje de estas personas son las que desarrollan enfermedad grave, mientras mayor sea el número de personas, el porcentaje, que es un término relativo, es mayor. Y esas personas tienen mucha fragilidad. Quiere decir, tienen otras enfermedades y tienen otras condiciones de salud que no son las de la población general, ¿no? Y por lo tanto, pues evidentemente estamos muy encima del ámbito residencial, si bien es verdad y que afortunadamente esto es un comportamiento en todo el país, se están produciendo en forma de cuadros leves y en algunas de ellas ya tenemos numerosas altas y algunos brotes comenzaremos a cerrar en los próximos días de los que se han declarado. Y en tercer lugar, me hablaba del proyecto del Hospital Provincial de Cáceres. Es un proyecto, como nos comprometimos con la Diputación de Cáceres, que conjuga el ámbito educativo, el ámbito cultural, mejor dicho, y el ámbito cultural y el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario nosotros habíamos previsto inicialmente ubicar ahí lo que serían dos equipos de atención primaria. El equipo de atención primaria zona centro, que ya está ubicado en una de las partes del edificio. Y por otro lado estaba el equipo de atención primaria Plaza de Argel. Además del punto de atención continuada, que sigue activo. Lo que hemos hecho es reformarlo y ya está. Como quiera que, hablando con el ayuntamiento y hablando con las organizaciones de pacientes y las asociaciones de vecinos, entendían que la ubicación del Centro de Salud Plaza de Argel en esa zona estaba muy escorado en la zona de salud, por no decir que estaba fuera de la zona de salud, y que esto suponía dificultades en el acceso a determinadas personas, finalmente el proyecto lo cambiamos y ahí no se va a ubicar el Centro de Salud Plaza de Argel. El Centro de Salud Plaza de Argel tendrá una remodelación o tendrá una nueva construcción, desde luego dentro de la zona de salud correspondiente. ¿Qué usos sanitarios se le van a dar? Pues uno de los usos que tenemos previsto es eso que usted dice, de la unidad de salud mental, y el otro uso que se le va a dar es, como tenemos que potenciar muy mucho lo que es el ámbito de la salud pública y de la vigilancia de la salud, probablemente también la salud pública sea objeto de alojamiento en ese hospital. No obstante, lo que acaba de salir es el pliego para la redacción del proyecto. Vamos a ver cómo se acompasan todas las cosas y si verdaderamente es posible ubicar con los planes funcionales que tenemos estos dispositivos sanitarios dentro de ese edificio. ¿Alguna pregunta a los compañeros que están conectados por videoconferencia? Santiago Manchado, del diario.es. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.